hora. Las 9 de la mañana con 54 minutos, vamos de inmediato hasta el Congreso, porque hay un día decisivo hoy día respecto al futuro del ministro de la Vivienda, Carlos Montes. Hoy día se va a presentar eventualmente la acusación constitucional en contra de él. Sí, vamos de inmediato a tomar contacto con Poirot Escobedo, que nos va a contar todos los detalles. Hola, Poirot. ¿Qué tal, Poirot? Un gusto. ¿Qué tal, Davor, Carla? Muy buenos días. Estamos prontos a presenciar el ingreso de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a quien le ha salpicado toda esta polémica de la situación del caso Convenios. Y en definitiva, el documento ya está en nuestro poder. Este se va a ingresar a las 11 de la mañana. Hay un resumen de 4 capítulos en donde se plantea, por ejemplo, primer capítulo, haber dejado de ejecutar las leyes al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre el funcionamiento de los órganos y actuación del personal sometidos a su dependencia. Particularmente esto tiene relación con el informe de la comisión investigadora del caso Convenios, que hablaba de inobservancias por parte del titular de vivienda. El segundo capítulo habla de haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas a la eficiencia y eficacia de la ejecución del programa de asentamientos precarios durante los años 2022 y 2023 en curso. Tercer capítulo, haber infringido la Constitución y las leyes al no observar estrictamente el principio de probidad administrativa. Y finalmente, un cuarto capítulo que se suma, esto porque ayer se había adelantado por parte del Partido Social Cristiano que eran solamente 3 capítulos, se suma un cuarto que versa sobre que el ministro Carlos Montes es el responsable político de haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo 8 de la Constitución. Son las 4 causales constitucionales que están contempladas en este documento que se presentará y que cuenta con el respaldo transversal de toda la oposición. Esto partió por el Partido Social Cristiano y que eventualmente se fueron sumando apoyos de todos los partidos de Chile Vamos hasta el Partido Republicano. En definitiva, esto sin duda complica al ministro Montes en medio de presiones al presidente de la República para exigirle su renuncia. De hecho, ayer conversábamos con algunos parlamentarios de Renovación Nacional o de la UDI y ellos planteaban, si es que el ministro da un paso al costado, nosotros retiramos nuestras firmas de esta acusación y en definitiva tampoco la respaldamos en la sala. Hasta el momento el ministro sigue en su cargo. Él ha sido insistente en señalar que va a seguir abocado en este caso a resolver la crisis habitacional de nuestro país y en definitiva esto ha generado que finalmente todos los partidos se plieguen a esta acusación constitucional que sus propios autores han titulado como una acusación anticorrupción. En definitiva, esto es lo que va a conocerse en los próximos minutos cuando ya haya iniciado la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Por lo tanto, el sorteo de los 5 integrantes de la Comisión Revisora del Libelo tendrá que llevarse adelante mañana y con eso correrían ya los plazos constitucionales. Davor, Carla. Hoy, Poirot, nos vamos a quedar atentos una vez que tengamos ya más antecedentes. Estábamos leyendo acá, revisando también esta acusación constitucional. Más o menos tiene los puntos que se había informado en los días anteriores, donde se acusa la falta de eventual responsabilidad del ministro por no supervigilar el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo debido al caso no solamente de Democracia Viva, sino que todas las aristas que han aparecido a lo largo y ancho del país con las gobernaciones, con los municipios, además que también en muchos casos están aplicando mal las cosas, y también con este déficit de viviendas que tiene Chile, que el ministro de alguna manera lo está impulsando, pero no ha brillado o está con la sombra permanente de estos casos de mala regulación de las platas. Sí, absolutamente, Poirot. Bueno, ahí que tú estás en contacto permanente con los parlamentarios, en el fondo, ¿cuánta agua hay en esta piscina? Pensando en que ha habido una crítica bastante transversal a esto, que es un flanco abierto. Sí. La trayectoria del ministro ha sido altamente destacada, ha sido parte también de las dificultades para presentar esta acusación constitucional, pero también desde el oficialismo ya hay algunos que empiezan a ceder con la idea de un cambio de gabinete por el flanco abierto permanentemente que ha significado este caso en La Moneda. ¿Habrá agua en la piscina? Más allá de que la oposición la presente, ¿podría en el fondo prosperar y tener votos en el Congreso? En la Cámara sí, bueno, ¿no? Acá hay 2 elementos en contradicción. Primero, que la oposición con los partidos de centro, el mundo independiente, podrían tener una mayoría, pero esto entra en directa contradicción con el prestigio que tiene el ministro Montes en su rol de parlamentario, diputado, senador. Es un político muy respetado, muy querido, hay que señalarlo, pero en definitiva... ¿Sí?
te digo que muchos podrían considerar que es una muy injusta salida, tomando en cuenta esa trayectoria, porque si prospera una acusación constitucional, recordemos que no solo dejaría de ser ministro, sino que además perdería la posibilidad de ejercer cargos públicos durante 5 años, que es una de las sanciones. Entonces, Carla, también poniendo como abono a la conversión, Poirot, ¿te acuerdas que lo mismo se decía cuando se acusó constitucionalmente al ministro Andrés Chadwick, que tenía mucho prestigio, que tenía muchos amigos en el Senado, y finalmente los votos estuvieron y está inhabilitado públicamente? Creo que tenía más detractores, no sé. Claro, el caso era 8. Sí, acá el caso, insisto, es de un ministro que como político es muy respetado, independiente de la situación del caso Convenios, y colisiona directamente con este informe de la comisión investigadora del caso Convenios que por una mayoría plantea que hubo inobservancias, que no se atendió el principio de probidad, que no se estuvo permanentemente vigilando eventuales irregularidades que después fueron refrendadas por Contraloría. Allí colisionan ambos criterios y también es importante saber qué tan involucrado estaba el ministro, porque en definitiva él también ha planteado que esto no se le informó oportunamente. Después conocimos un oficio de la ex subsecretaria Tatiana Rojas, quien le planteó en este caso la situación del caso Convenio, la situación de Democracia Viva particularmente, pero coincide tanto el abogado de Tatiana Rojas, Jaime Winter, como el ministro, que no se le alertó de ninguna irregularidad, y es ahí en donde en definitiva se tiene que ponderar políticamente, porque es una acusación política, qué tan responsable esta corporación cree que el ministro es de la situación del caso Convenios, algo sin duda que tendrá mucho debate, no será fácil. De hecho, lo que nos han comentado en pasillo es que, de hecho, el ministro prefiere someterse a esta acusación para precisamente defender su honra, y es la oportunidad que él tiene para concurrir, para poder explicar las diligencias que se han desarrollado, para poder dar seguimiento y también hacer cumplir la responsabilidad política y administrativa respecto de las distintas irregularidades que se han conocido. Ya, y en cuanto a la temporalidad, hoy día se presenta, vamos a tener probablemente el sorteo de los parlamentarios que tienen que hacer una primera revisión de esto, luego pasa a la sala, pasa al Senado. ¿De cuánto tiempo estamos hablando en base también a la experiencia de otras acusaciones anteriores? Sí, esto lo que ya anticipamos es que, por ejemplo, la próxima semana era distrital. Si se ingresa hoy día, que es lo que va a pasar, se hace un sorteo mañana, empiezan a correr los plazos constitucionales y ya desde la próxima semana tendrían que empezar a sesionar. En ese tiempo, sin duda, hay un plazo de 5 días para notificar al ministro y después corren 10 días más para que él pueda dar una respuesta a la comisión revisora, y desde a partir de ese momento también corren otros días para evacuar un informe. En total esto puede tomar alrededor de entre 15, 20 días aproximadamente, podría tomarnos gran parte del mes de enero, y en definitiva con eso conocer la primera votación, que es la de la sala, que no actúa como juez, en este caso en la sala actúa como acusadora. Se evalúa en este caso si es que se deduce o no la cuestión previa, posteriormente se podría revisar la acusación, y si es que esta tiene una mayoría de la sala, se despacha al Senado, en donde esto tiene que también revisarse con mayoría absoluta de los senadores y senadoras. Sí, vamos a ver cuando esto se concrete, si esto genera más presión en el Palacio de la Moneda y en el presidente. Ayer se le preguntaba por un cambio eventual de gabinete y él dijo que no, y fue bien taxativo, pero tenemos el antecedente de lo que ocurre con Giorgio Jackson, que finalmente termina saliendo. Ahí hubo una presión enorme desde la oposición, también con esta amenaza de la acusación constitucional, también con el flanco permanentemente abierto, que le generaba en ese momento al gobierno muchos problemas. Vamos a ver si, concretándose esta medida, se replantea el escenario en el Palacio de la Moneda. Y otros también, Poirot, analizan, y no sé con qué opiniones te has quedado ahí, la pertinencia de presentar esta acusación constitucional justo después del plebiscito, cuando ha habido como un fuerte llamado al diálogo, a ponerse de acuerdo, a que prosperen una serie de proyectos que están pendientes, a que se sintonice con la prioridad de las personas más que con los temas políticos. Y ahí, no sé, leía a Jaime Mañalich, por ejemplo, que no está dentro del Parlamento, pero que es una figura de la derecha, que decía que le parecía un error garrafal presentar una acusación constitucional en este momento. No sé qué opiniones se recogen desde la oposición. Bueno, esto no fue fácil. Inicialmente quienes empujaron con mayor fuerza fue el Partido Social Cristiano, la diputada Francesca Muñoz, junto a Sara Concha, y ellas podríamos decir que estaban en una cruzada bien solitaria en un comienzo con esta acusación constitucional que querían presentar incluso antes del plebiscito. La conversación que hubo entre los distintos comités redundó en que finalmente se dijera, ok, podemos evaluar esto, pero tiene que ser después.
de este plebiscito para no enredar las cosas, para no mezclar la agenda electoral con la agenda del Parlamento, y finalmente se opta por este segundo camino que, hay que decir, también tiene mucha relevancia del punto de vista político, del punto de vista del pulso político, lo que pasó con Daniel Andrade y Carlos Contreras. Esta formalización, esta prisión preventiva, a partir de ese momento yo podría decir que se fueron sumando nuevas voces que reiteraron en este caso la responsabilidad, la eventual responsabilidad del ministro Montes y avanzar con esta acusación constitucional que, insisto, ya tiene el respaldo de todo el arco de la oposición de los partidos de derecha, desde Bópoli, pasando por Renovación Nacional, la UDI, hasta el Partido Republicano. Esto con estos 4 capítulos consensuados, estuvieron desde ayer trabajando los abogados de los distintos comités y ya hay un texto con 4 capítulos para acusar al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Claro, y sería la quinta acusación constitucional contra un ministro de Estado. La sexta, tengo yo. Estaba revisando acá la fecha, la ministra Isquiasiche del 28 de junio del 2022, Giorgio Jackson, lo hablábamos recién, el 4 de enero del 2023, luego vino la acusación a Marcela Ríos a propósito del caso Indultos y de Luis Castillo y todo lo que hemos visto estas últimas semanas, que también terminó siendo rechazada. Y la última fue al ministro Marco Antonio Ávila en el 12 de julio del 2023. Sería el quinto ministro del gabinete del presidente Boric acusado constitucionalmente. ¿Habrá ahora más agua en la piscina de alguna manera? Porque las otras han sido con contundentes rechazos de parte tanto de la Cámara de Diputados como del Senado las que han prosperado. Así es, Davor. Vamos a estar a la espera finalmente de cuáles son los respaldos que hay para esta acusación. Insistimos, la oposición por sí misma, junto con los partidos de centro, podrían tener una mayoría, pero hasta ahora lo que sabemos es que colisiona esa mayoría política con las visiones que hay en torno al respaldo al ministro Montes, sí, a su rol como senador, a su historia como político en este caso, a su rol también incluso como integrante de la Comisión de Vivienda antes de ser ministro. En definitiva, todos esos elementos se van a tener que ponderar porque en paralelo hay una investigación judicial, hubo investigaciones en Contraloría y todos estos temas también, además de tener sede acá en el Congreso Nacional, también tienen sede penal y eso también tiene que ser aclarado desde el punto de vista de eventuales formalizaciones, lo que pueda ocurrir también con la diputada Catalina Pérez, quien está esperando ser citada a declarar, lo mismo Miguel Ángel Crispi, jefe de asesores del segundo piso. Esto tiene, insisto, un contexto político, pero al mismo tiempo tiene un contexto del punto de vista judicial. Otro tema también que te quiero comentar es que el ministro Montes tiene actividades durante esta jornada. Entendemos que en el Parque Metropolitano, a eso de las 11, a una hora similar a la hora en la cual se ingresaría esta acusación constitucional, y sabemos que allí se va a referir eventualmente a las acciones que están impulsando los parlamentarios de oposición en contra de su gestión después de conocido el caso Convenios. Gracias, Poirot. Quedamos atentos, por supuesto, a cómo se lea también esta acusación constitucional. Algunos dicen también que puede ser una reacción de la derecha para no verse derrotados luego del plebiscito del día domingo, donde la derrota en contra fue abrumadora en contra de la favor. Gracias.